KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 9 de abril de 2021. Bueno, un día en el que empezamos. ¿Cuál es el resultado de esa postergación de inicio de clases semipresenciales? De eso también vamos a hablar el domingo, en Entre Líneas. Un día también en el que empezamos con el presidente hablando sobre la nueva escogencia de magistrados. Él estuvo ayer en el área de Pedregal en esta jornada de vacunación del circuito 810. Habló de escogencia de magistrados, que no hay prisa para reemplazar a Caraballo en la Procuraduría General de la Nación. Bueno, confirmada la noticia de la muerte del príncipe Felipe, pues príncipe consorte de la reina de Inglaterra, Isabel II, 99 años y ya pues con una salud deteriorada. Pues, ¿qué va a pasar con la transición? Recuérdense que tenemos, Inglaterra tiene al príncipe Carlos como príncipe de Gales desde hace años, pues esperando en el círculo de espera. Él cumplirá 80 años, pues muy poco, dentro de muy poco, tiene 76 años. Así que pues vamos a ver qué va a pasar ahí y si habrá una, o si su abuela, pues se le hará el relevo a su hijo, el príncipe William. Bueno, un día también en el que pues Sudamérica conteniendo la respiración en los Andes. ¿Por qué? Fin de semana de elecciones en Perú y segunda vuelta en Ecuador. Cierta certidumbre en Ecuador, pues con Andrés Araúz como posible ganador. Pero, ¿qué va a pasar en Perú? ¿Quiénes serán los dos que lleguen a esa segunda vuelta? Vamos a tener entrevistas de hoy. Igual vamos a tener entrevista con el parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. ¿Qué es realmente lo que pasó en España? Y bueno, hoy hay una comunicación también por parte de la Caja de Ahorros hablando de una noticia salida ayer en la prensa, donde se pasaron el secreto bancario por sus santas partes. Un día también en el que Egipto pide la autoridad del canal de Suez $1.000 millones de indemnización por aquellas 2 semanas largas que estuvo este barco encallado en el medio del canal. Bueno, no puedo empezar sin antes enviarle mi feliz cumpleaños a mi hijo menor, Hernán, hoy llegando a su mayoría de edad. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Bienvenido presencialmente. A la vuelta. A la vuelta aquí al tinglado. Oye, usted viene muy elegantemente vestido. Gracias, hombre, gracias. ¿Viernes va a alguna fiesta? ¿Qué? La fiesta de la cuarentena. Mantenga la cuarentena. Lo que acaba de decir la doctora. Todo el mundo no relaje, mantengámonos lo que hemos hecho hasta ahora y si no se ha contagiado, hágalo porque lo ha hecho bien. Punto. Fernando, ayer hablabas con un experto latinoamericano de lo que está pasando en nuestro continente con el COVID. Entonces me dice él, me da pena lo que está ocurriendo en América Latina. Quizá ustedes, miren lo que me dice, ustedes en Panamá debieran prestarnos el librito de qué fue lo que hicieron, porque ustedes estaban también en esa situación. Digo, si nosotros pasamos por todas las etapas de la pandemia, duro, y tomamos medidas duras y crearon condiciones muy duras. Pero hoy ellos están recibiendo el golpetazo de la pandemia. De la tercera y fíjese, yo le decía, fíjate, acabo de ver las cifras de... Eso fue como... Acabo de ver las cifras de Brasil. Brasil ayer terminó con 4.257 y tantos muertos. 4.200... A ver, tengo la cifra para ahí exacta. Ya voy a buscarla. 4.000... A ver que lo tengo apuntado. 4.219 muertos. 67 muertos. Ayer Brasil. Entonces él me hablaba sobre eso y yo le decía que nosotros estamos en una etapa de haber entendido el virus. La cifra del Johns Hopkins dice que Brasil ayer tuvo 7.819 muertos. Mira tú. Y se había calculado que era 5.000. Sí. Pero la que yo tengo era, en el momento que yo hablé con él, tenía 4.257. Imagínense si esta es la cifra, imagínense lo que está ocurriendo. Entonces, es terrible lo que está pasando en nuestro continente. Pero ahora le vamos a hablar sobre todas estas cosas. Hoy es viernes. Fernando, estimados televidentes, bienvenidos todos a Next TV y a KW Continente. Viernes, pero tómelo con calma. Sí. Tómelo con calma, porque esto de la epidemia está de temer.
¿Se acuerdan que la tercera ola de la gripe española fue peor que la primera y la segunda? Por eso los países le tienen ese temor a esa tercera ola de contagios. Así que, pues hacer lo que dijo la doctora hace un momento, mantenernos y hacer lo que hemos hecho hasta ahora, porque los hemos hecho bien, los que no nos hemos contagiado. Quiero recomendarle a toda nuestra audiencia que lea un artículo que apareció en El País de España. En la sección Babelia del País, que es los viernes sacan reseñas literarias. Rafael Fraguas, sobre el libro de nuestro querido amigo y apreciado amigo Zoilo Martínez, en donde él cataloga el libro como una crónica. Una crónica. Con un lenguaje, una escritura, le decía Fernando, una exquisitez en la escritura. Y habla de este libro y hace una crónica del mismo. ¿Qué clase de crónica? ¿Qué clase de reportaje? Aparece esto en El País de ayer. Sí, bueno, en la sección de Babelia, en la de hoy. En la de hoy. Métase ahí y lo va a leer. Se lo recomiendo porque eso son cosas que alimentan el alma. Alimentan el alma, aunque usted no esté de acuerdo con algunas cosas que estén pasando, que pasaron. Se dará cuenta que esa es parte de nuestra historia. Y mire dónde está recogida hoy. Las guerras del general. Bien. Mire todo lo que está pasando en nuestro continente. Pero voy a reservar los últimos minutos para hablar de esta maratón de elecciones que hay en Sudamérica. Y fíjese que la gente normalmente solo se centra en dos elecciones. La elección de Perú y la elección de Ecuador. Pero el domingo 11 hay elecciones en Bolivia. Para aquellos gobernadores que quedaron en empate técnico en el balotaje y no lograron pasar con el 50%. Hay elecciones en Bolivia. Y unas semanas más tarde habrá elecciones en Chile. Y ahora le hablo sobre ese paquete de elecciones en todo el Pacífico. Todo el Pacífico de Sudamérica. De Sudamérica, exceptando a Colombia. A la parte de Colombia, que ahora le hablamos sobre esto. Bueno, que Colombia está entrando en una reforma fiscal, pero dura. Si es que la pasa. Si es que la pasa. 19% de impuestos. Bien, alguna cosa que está pasando mientras usted se toma su café o viene con nosotros escuchando radio. Ayer, en el juicio que se le sigue a este oficial Derek Chauvin por el asesinato o por el caso que se le sigue a él por la muerte de George Floyd, se presentó un doctor experto, Martín algo, experto en respiración, una especie de neumólogo, de una gran preparación, que dio una descripción, Fernando, segundo a segundo de los 9 minutos, y cómo fue viendo desde el punto de vista médico. Él es un experto en esto. Sí. Y cómo él llegó a la conclusión que lo que mató a Floyd fue precisamente la falta de oxígeno por la presión que el oficial le estaba poniendo sobre su cuello. Y llegó al jurado a decir, tóquese el cuello aquí, va a ver lo que le estoy explicando, y con una forma didáctica. Fue abrumador, tan abrumador, que cuando la defensa va a contraatacar, se enreda. Y el profesor le dice, no se preocupe, que usted no es experto. Fue extraordinario, y creo que va a ser complicado para el jurado no condenar a este oficial. En los Estados Unidos casi nunca se condena a un oficial por esto. Sí. Y es la primera vez que los jefes policíacos dicen que este oficial se excedió. Bueno, es que hay una historia paralela en Quintana Roo con una salvadoreña, y que también está tensando las relaciones entre El Salvador y México, porque fue una situación casi análoga con la de George Floyd. Unido a eso, preste la atención a lo que le está pasando a la estrella naciente de los republicanos, el representante Matt Gaetz de la Florida, que él se montó en el carro de Trump y no en el carro republicano, y entonces las investigaciones que están haciendo sobre él, sobre posible tráfico sexual con una joven de 17 años y pagándole a gente que se iban a las Bahamas, etc. Esta investigación que se está realizando por parte del FBI ahora encuentra un asociado de este caballero representante republicano de Florida, que se va a declarar culpable. Wow. Y que podría entonces poner en peligro la vida política
y la libertad de este joven representante republicano que se consideraba la estrella naciente, el reemplazo de Trump. Este hombre que fue vocalista atacando, diciendo, bueno, ahora se encuentra a la defensiva y por primera vez sale un republicano, Adam Kinzinger, de Illinois, a decir que él debe renunciar. Wow. Y dentro de los Estados Unidos se está produciendo una lucha, una de las luchas políticas más interesantes que debemos prestarle atención nosotros aquí en Panamá. Sí. Bueno, está el debate, José, de la segunda enmienda y ayer un tiroteo en Texas. Y el presidente parece que va a hacerle frente a una reforma sobre la distribución de armas. Y en los Estados Unidos está una lucha interesante, la lucha por la libertad. Mientras los republicanos están en diferentes estados tratando de coartar la posibilidad que la gente vote, poniendo cortapisas, utilizando leyes de la esclavitud. Del Jim Crow. En la que usted tenía que presentar, cuando un negro iba a inscribirse para votar, le decían, ¿cómo se llama usted? Usted tiene su tarjeta de identidad. No, eso tiene que tener una copia y una copia que se vea bien. Entonces lo mandaban y no lo dejaban inscribirse. Ahora, en los Estados Unidos, una gran cantidad de estados de los Estados Unidos está atentando contra el derecho a votar. Incluso un secretario de Estado de uno de los estados de los Estados Unidos dijo que aquella gente que no estaba bien informada no debía votar. Mire la locura. Bueno, Estados Unidos está frente a una lucha por la libertad. La democracia en los Estados Unidos, igual que en nuestro continente y en el resto del mundo, está seriamente cuestionada la legitimidad, no la legalidad. Y ahora le hablo sobre esto porque nosotros en estos procesos debemos mirar lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. El presidente Biden ha tomado la vanguardia en estas luchas y dentro de eso hay el panorama interno de los Estados Unidos y el panorama externo. Para enfrentarse a lo interno, el presidente Biden debe aparecer fuerte a lo externo. Sí. No se engañen en esto, así funcionan los estados. Y esto hace que la lucha entre Biden, Estados Unidos, Rusia, Putin, Xi Jinping se vuelva cada vez más dura. Y por eso debemos prestarle atención a lo que está ocurriendo. Ahora le cuento algunas cosas más sobre estas cosas. En Inglaterra, la situación política de incertidumbre es tan alta, Fernando, que en Irlanda del Norte, recuerda que Irlanda del Norte es un territorio de Inglaterra. De Inglaterra. Contrario a la República de Irlanda, que es una república autónoma y que pertenece a la Unión Europea. El Ulster y el Munster. Son dos cosas diferentes, cosas distintas. desde el punto de vista jurídico. Bueno, Irlanda del Norte está en la época de la guerrilla. Hay sublevación por todo, entre ellos el Brexit, los problemas de la aduana, y el primer ministro se encuentra sin poder manejar bien eso, sin tener una política clara con respecto a China y con respecto a Europa, y en medio de una de las más grandes batallas que tiene carácter geopolítico y médico, que es AstraZeneca. AstraZeneca se ha convertido, Fernando, en la piedra en el zapato para Europa y para Inglaterra, poniendo a Inglaterra en la peor administración colectiva para enfrentar el problema de la vacunación. Eso es lo que le estoy diciendo. Confiaron mucho en una cosa y ahora resulta que van a tener que negociar con Rusia otra. Y no se ha reconocido todavía la vacuna rusa como una vacuna aprobada por la Unión Europea. Y Alemania está negociando con Rusia vacunas porque AstraZeneca comienza a tener una serie de dificultades como vacuna. O sea, todas esas cosas están según la edad en desarrollo. Quisiera detenerme un poco hoy, Fernando, con nuestra audiencia, en lo que está pasando y va a pasar este domingo en Sudamérica. Este domingo nosotros tenemos 3 elecciones en Sudamérica. Y el día 15 y 16 vamos a tenerlo de mayo en Chile. Y voy a comenzar de Chile hacia arriba. En Chile, ese gran país que nos lo presentaron como el ejemplo de lo que había producido el neoliberalismo, lo que generó este modelo fue una gran disparidad social, una gran inequidad, una gran desigualdad, una falta de participación. Y mientras tuvo oxígeno el modelo, la legitimidad del proceso político no estuvo problemas. Bastó un año, del octubre del 19 al octubre del 20,
para que el modelo político de Chile se resquebrajara y perdiera total legitimidad, aunque tenga legalidad. Uno de los problemas que intenta resolver la reforma constitucional en Chile es la legitimidad del sistema político. Porque muchos, aquí en Panamá incluso, creen que las constituciones son las que van a resolver los problemas de la gente. No, las constituciones no reponen ciertamente, no hacen carretera, no hacen hospitales. Si usted lo quiere mirar en ese pragmatismo tonto, las constituciones son cartas políticas que determinan la carta de navegación de una nación. Y lo que Chile está buscando con estas elecciones es legitimizar el sistema político que ha quedado ilegitimizado, aunque el gobierno sea legal. La institucionalidad está ilegitimizada. Entonces, por eso la importancia de ese proceso que parte por reformas constitucionales de una constitución que heredaron de Pinochet, llena de huecos, ¿no?, y de concesiones al poder saliente, y que dejó una serie de inconsistencias y de falta de participación de una población joven que se siente traicionada. En Chile los jóvenes no votan, votan muy poco. Entonces, mirémonos en ese espejo, porque Chile competía con nosotros en casi todas las variables macroeconómicas, Fernando. Sí. En el PIB individual, en el PIB global, distribución de riqueza, en todo. Y Chile en menos de un año colapsó el sistema. Sí, y fueron los partidos políticos tradicionales, tanto de izquierda como de derecha, quienes permitieron ese colapso. Bueno, que se alternaban el poder, es decir, se sentían cómodos con una constitución hecha por Pinochet. Es como aquí, nosotros teníamos una constitución hecha para una misión específica que era la recuperación del canal y que ha quedado pues, desfasada en todo lo que vino después. Claro, y la mayoría, entonces el debate se centra, bueno, las constituciones son peligrosas. Bueno, en realidad, es más no peligro, tenerlas es no tenerlas. Más peligro que este que tenemos ahora mismo, ¿cuál es? Sí. Observe, esto en Chile está en desarrollo. Uno de los problemas que va a tener ese proceso es la fragmentación del movimiento popular que generó el cambio. Y entonces vamos a ver qué pasa ahora en esas elecciones, porque ahí lo que se va a hacer son elecciones para escoger 155 constituyentes que van a hacer la reforma y que será votada en un plebiscito por allá por octubre, noviembre de este año. Y nos movemos entonces hacia Bolivia, en donde este domingo va a haber elecciones. Recuerde que hubo elecciones presidenciales, legislativas, en marzo. En esas elecciones, el partido más del presidente Evo Morales ganó contundentemente en la primera vuelta, con un 54%, convirtiéndose sin duda alguna en la fuerza política dominante de Bolivia. No de hegemónica, dominante de la vida política de Bolivia. Pero cuando se fueron a las elecciones de designaciones de las gobernaciones, hubo una distribución y hay que hacer algunas elecciones nuevas de gobernadores. No importa lo que pase este domingo en las elecciones estas de Bolivia, la fuerza política dominante en Bolivia seguirá siendo el MAS, porque actualmente ya tiene garantizado 240 alcaldías. Wow. Y tiene garantizada 4 de 5 legisladores, y creo que van 5 a esta segunda vuelta, y de esos, 2 o 3 podrían ser del MAS. Lo que significa que el golpe de Estado que se fraguó con vía la OEA contra Evo Morales por una supuesta fraude electoral, cuando un año y pico más tarde se hace ese proceso electoral, el MAS saca más votos que cuando Evo Morales salió. Y fíjense en este proceso, y la única diferencia realmente, se lo hemos venido diciendo nosotros, que creo que Bolivia ha sido el único ejemplo de nuestro continente en que los sectores de izquierda gobernando lograron una mejoría no solamente en el desarrollo del Producto Interno Bruto, en el crecimiento, sino en la distribución de la riqueza. Y recuerde también que Bolivia es un pueblo indígena. El 62% de la población es indígena. Sí, hay mar ahí. Y que fue marginada del poder político antes de Evo Morales. Y un país que se encuentra polarizado en algunas partes, en donde la población blanca se niega a seguir una parte.
Sobre todo en Santa Cruz. Exactamente. Y algunas áreas de La Paz. O sea, en las áreas urbanas, que controladas por los sectores blancos tradicionales y la riqueza tradicional, se oponen a esto. Bueno, estas elecciones son este domingo. Esto se mueve un poquito más hacia arriba. Y está Ecuador. Ecuador entra a un proceso electoral, estimamos televidentes, este domingo, y ahí se va a definir aquí. La elección de Ecuador define quién es el presidente. Porque ya hubo la primera vuelta donde se escogieron a candidatos a la Cámara de Representantes, a lo que es el Congreso de Ecuador, y va a la discusión en segunda vuelta la presidencia. Y la presidencia se disputa entre el correísta, el pupilo de Correa, el expresidente Correa, Andrés Araúz, y el neoliberal Guillermo Lasso, que ha corrido en 3 ocasiones, que ha perdido. En las 3 ocasiones anteriores, esta es su cuarta intento a la presidencia de Ecuador, en medio de una situación inédita. Guillermo Lasso llegó a la segunda vuelta prácticamente peleando ahí cabeza a cabeza con Yaco Pérez, un indígena. Y esto hizo, él por un punto le ganó, casi un punto, medio punto. Un punto porcentual. Casi menos de un punto, pero ahí ganó. Y ahora, lo que hace y casi impredecible la victoria, aunque las encuestas podrían indicarse que la tendencia podría le favorecer a Araúz, es que hay un 20% del voto indígena que se ha declarado nulo en las encuestas, que no va a votar, que va a votar nulo, que no va a votar por nadie, y 5% indefinido, lo que hace un 25% del electorado que no ha definido su voto con respecto a uno de estos dos. Y ahí está la diferencia. Y tenga la plena seguridad que va a ser una elección altamente competitiva y altamente cuestionada. Porque la mano del presidente Lenín Moreno, empeñado en que no salga nadie de Correa para nada, está por detrás de todas estas cosas. Entonces, Ecuador, uno de nuestros principales usuarios del canal en el Suramérica, uno de los países bananeros. Nosotros tenemos experiencia con Ecuador. Se recuerda que en la guerra del banano, el Ecuador nos jugó sucio a nosotros en Panamá. Dicho en lenguaje claro y llano, nos traicionó. E incluso intentó convencer a Torrijos de revertir la lucha, cosa que no lograron. Pero Ecuador entra en ese proceso electoral de alto nivel de incertidumbre. ¿Y qué es lo que va a ganar el próximo presidente, cualquiera de los dos que sea? Va a ganar un país con un alto nivel de endeudamiento, con un alto nivel de deterioro del sector salud y de educación, con un alto nivel de fragmentación y de exigencias de los sectores indígenas divididos en varios bandos, y con un alto nivel de concentración de la riqueza. Un país dolarizado, un país que incluso la corrupción se ha tomado, la parte más importante del gobierno, que ha tenido 2 o 3 ministros de salud, y un país que no sabe cuántos muertos le ha producido el COVID. Sí. Ese es el país que va a heredar ese conflicto. Hay que darle seguimiento, porque si gana Correa, se va a producir un éxodo de capitales. No tenga la menor duda de eso. Y si uno gana Correa, va a haber una tensión social enorme. Porque el presidente Lasso entonces no tendría control de la Asamblea. Y habrá que ver el papel que los militares quisieran jugar en este juego, en donde la democracia de nuestro continente, y hablo de nuestro continente incluyendo los Estados Unidos, está profundamente debilitada. Preste la atención. Y si nos movemos un poquito más, este mismo domingo, 11, dentro de 2 días, habrá elecciones en Perú. Y quizá, Fernando, esta será la elección que más tipifica a nuestro continente. 18 candidatos presidenciales. Ahí se va a elección no solamente el candidato a la presidencia y de las 2 vicepresidencias, ahí va 130 candidatos a la Asamblea y gobiernos locales, y que las encuestas demuestran
que el Senado, la Asamblea, estará altamente fragmentada. Y los que se consideran posibles ganadores son gente sin ninguna experiencia legislativa ni política, ni de formación para los grandes retos que enfrenta el Perú moderno. Entonces han caído en el discurso populista, el discurso descalificador, el discurso de insultar. Y los candidatos presidenciales, vaya usted, escuche lo que están proponiendo. Okay. Desde candidatos de ultraderecha que hablan de que son, yo soy el Bolsonaro, el otro que habla de que hay que fusilar a todos los corruptos. Keiko Fujimori está de cuarta, con una diferencia de 1,5 puntos sobre el primero. Sí, es que ahí puede pasar cualquier cosa. Y lo peor que le puede pasar a Perú, y le va a pasar a Perú, es que los candidatos, uno o será muy viejo, que es el caso de nuestro amigo el profesor Soto, de 80 años, de un conocimiento, pero un hombre de derecha. Sí, que poco su vida política no ha sido en Perú, ha sido asesor fuera. En medio es un tecnócrata. Un tecnócrata, exacto. Sin control de la Asamblea, ya vaya usted a ver lo que va a pasar ahí. Ese es lo que era Toledo. Sí. Toledo era un funcionario internacional. Expatriado. Y que lo pusieron los organismos internacionales porque, entre otras cosas, hablaba inglés. Bueno, y francés, porque estudió en Bélgica. Y esto ha puesto a Perú en la posibilidad de tener un presidente que cree en las ejecuciones o otro que cree que con magia se puede controlar el virus, pero ninguno de ellos ha hecho una propuesta seria con respecto a cómo reintegrar las 3 regiones que dan la característica político-social de esa nación y cómo van a rescatar la democracia, porque uno de los problemas que tiene Perú es que en su esencia constitucional, en Perú es fácil votar al presidente. Los presidentes en Perú con la actual constitución son desechables. Bueno, en las últimas meses tuvimos 3. Entonces esto crea un problema serio. ¿Y por qué le debemos dar seguimiento a esto? Porque esto es una tendencia en desarrollo. Estos 3 procesos electorales, 3 y 4 procesos electorales, son este domingo. Bueno, de Chile será el 15 y 16 de abril. Pero, de mayo. De mayo, pero van a ser parte de esta dinámica que nosotros le estaremos comentando, porque los resultados de Perú no los vamos a tener probablemente el domingo. No. Ahí va a haber una pelea de perro y gato, créalo lo que le estoy diciendo. Pero súmele a esto los problemas que se están generando en Colombia con esta nueva propuesta de incremento de impuestos en un momento de esta naturaleza, con un país fragmentado, lleno de violencia, con un COVID. Bueno, ayer las cifras de COVID en Colombia fueron asombrosas. Colombia tiene 64.700 y tantos muertos. Sí. ¿No? Y tiene más de 1 millón y tanto, de 1.600.000 casi de casos positivos. Y ahí no hay campaña. No. Súmele a esto la confrontación militar que se está dando en la frontera. Ahí en el estado de Apure, por ahí cerca de la frontera con Venezuela. Pero Venezuela, Apure es en Venezuela y la frontera con Colombia. De cualquier momento se prende la chispa, más de lo que ya está prendida. Y súmele a esto el drama, porque eso no tiene ningún otro nombre, o la tragedia, o la angustia que se desarrolla en el hermano pueblo de Brasil, en donde los muertos ya no saben ni cómo enterrarlos, en donde el sistema ha colapsado y Bolsonaro se niega a tomar las medidas de cuarentena que le están recomendando en las áreas que la debe tomar. Los propios empresarios están diciendo, señor, cierra esto que ya no aguantamos. Y los militares, porque hay 8.600 militares activos y no activos que forman parte de la estructura de gobierno del señor Bolsonaro, siendo él capitán, siguen insistiendo en que esto se cura solo y que el virus se va a quedar y hay que dejarlo que el que mate, pues. Mire el drama. ¿Y eso a quién ha afectado? A Uruguay. Uruguay se encuentra golpeado por ese P1 y además ha golpeado, más de lo que ya está golpeado Venezuela, con una infección del COVID muy alta. Y observe los números
de COVID para que usted vea dónde estamos parados, Fernando. Así es. En el COVID, hoy el mundo amanece con, pues, como hemos dicho, 139.900.440 casos totales. 2.932.296 fallecidos, 30.486.589 casos activos, 559.902.978 vacunados hasta ayer, 2.17% de tasa de letalidad. Hoy se bajó un punto desde ayer. Uno de los casos es en los Estados Unidos, Fernando. Si tenemos la cifra de los Estados Unidos... Estados Unidos, 31.717.352 casos totales, con 573.856 fallecidos. Hay 6.865.798 casos activos, 1.81 de tasa de letalidad. Ayer hubo 79.423 casos con 2.725 fallecidos. Y fíjese que en Estados Unidos hoy, mientras estamos hablando usted y yo aquí, hablamos nosotros con ustedes, la variante dominante en las infecciones de los Estados Unidos es la variante inglesa. Es la que está predominando y es la que ha hecho que en algunos estados, particularmente del norte de los Estados Unidos, la infección esté corriendo una velocidad. Una de las ventajas que tiene los Estados Unidos ahora mismo es que la administración Biden, con un éxito envidiable, y hay que reconocérselo, ha logrado llegar a 175 millones vacunados de los cuales el 20% está doblemente vacunado, o sea, está vacunado 100%. O sea, la primera y la segunda dosis con Pfizer y con Moderna. Entonces, los Estados Unidos va a llegar sin duda alguna antes de los 100 días de la administración Biden a tener más de 200 millones de personas vacunadas, por lo menos en la primera fase, y más del 20% de la población norteamericana va a estar vacunado 2 veces. Además que el proceso de vacunación en los Estados Unidos avanza a velocidad. Importante. Y ese es un dato importante porque controlado los Estados Unidos y con el flujo que está llegando a los Estados Unidos, el desarrollo económico de los Estados Unidos se calcula hoy en 6,1%, lo cual es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque uno de nuestros principales socios comerciales, a los que nosotros le vendemos servicios, mercancía, tenemos relaciones, que pasa por el canal, es los Estados Unidos. Y a nosotros nos debe interesar lo que pasa en esa nación en sentido positivo. Y Biden no solamente está impulsando la lucha contra el COVID, en forma enérgica ha dado apoyo para el desarrollo económico del país y busca un programa de infraestructura para generar empleo, para tener pleno empleo antes del año 22-23 en los Estados Unidos, lo que es importante para nosotros. Y por otro lado, en China, el crecimiento se estima en 8,3%. Sí. Ese es otro país importante para nosotros. En un momento, recuérdolo bien, le decía a Fernando, comentando esta mañana lo que hablábamos ayer, en la que el mundo en su distribución de del nuevo mercado y cómo se va a manejar, tiene los ojos puestos en los estrechos marítimos importantes del mundo. Y por suerte nosotros somos uno de los 4 de esos estrechos importantes que comunica grandes océanos y que se abre una potencial competencia bien dura para nosotros en el Ártico. Sí. Si nosotros no pensamos en eso, si nosotros no tenemos esa concepción, ¿por qué usted cree que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, su canciller, su jefe del departamento, su secretario, habló con nuestra canciller? Ellos le dan una importancia geopolítica a Panamá. Y eso es importante para nosotros. Igual que se lo da Xi Jinping, igual que se lo da Rusia. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de eso y debemos darle seguimiento a lo que pasa este fin de semana en Perú. Porque eso va a incrementar. Varios problemas van a surgir de eso. La presión migratoria, si no hay una solución política, va a haber migración. Exacto. Y Ecuador es uno de los países que más migración tenía hacia España y algunas veces se mueven hacia por nosotros. Sí. Y eso va a poner presión a Colombia y Colombia va a poner presión a Panamá. Fíjense las cosas cómo están interlazadas. Dominó. A la vuelta, vamos a hablar, Fernando, la caja de ahorro, vamos a hablar de COVID, para que usted vea las cifras de nosotros, vamos a hablar de este modelo económico, qué cosas tenemos que hacer nosotros y qué estamos haciendo mal. Exacto. Para corregirlo.